Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Astro Mística. Hoy les tengo un video súper especial, que bueno, es el video que grabo cada enero. El año pasado también les hice un video similar, obviamente con menos tarots o menos mazos, porque para ese año, para el 2024, al menos los que estaban posteados en Amazon y en todos los demás revistas de casas editoriales eran un poquito menos, ¿no? Este año, amigos y amigas, es un montón de mazos que están por salir. Si escuchan por ahí un ruidito medio extraño, tengo acá mi perrito. Aquí está él, entonces, bueno, disculparán. Si son nuevos en el canal, no se... Me la viste la boca. Si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse y de unirse como miembros. Bienvenidos, este video va a ser sumamente largo, así que les recomiendo ir por una tacita de té o un cafecito, o si tienen que hacer alguna tarea en su hogar, como limpiar, lavar los platos, lavar la ropa, pónganme ahí como su acompañante, porque va a durar este video, de verdad que va a estar bien largo. Así que sin más vamos a empezar. Tenemos este año un montón de mazos que ya saqué, o sea, dije, tengo que hacer un video quizás por partes, porque es que son demasiados que no sé si alcance. Hay algunos que dejé pasar porque una no tenía un foto, o sea, no se podía ver qué tipo de cartas, cómo iba a ser el diseño, etcétera. Y otros los dejé pasar porque realmente no eran mi estilo y no los iba a comprar y no los veía que traían alguna novedad o que mostraban algún tipo de arte, entonces los pasé por alto. Pero de ahí sin duda hay siquiera más de 60 mazos que vienen en este año, y solamente los que están posteados aquí ya en Amazon como preventa, pero de allí fuera en Kickstarter y todo lo demás, uy, hay un montón más. O sea que el mundo de la cartomancia, de los tarots y todo lo demás está cada vez en auge y cada vez creciendo, con muchas más alternativas en oráculos y tarots. Pero bueno, vamos a empezar con la revista de Lo Escarabeo, que es una casa editorial muy conocida, muy famosa, que desde años ha estado apoyando a las personas que nos dedicamos al tarot. Y como ven, aquí está el catálogo 2025. Miren qué bonito que está. Vamos a ver los diseños que tienen preparados. Este mazo se llama Kaleidoscopic Tarot y va a salir en febrero del 2025. Como ven, el arte está bastante bonito, es colorido, un poquito como con un arte un poquito geométrica o así. Y creo que es por el mismo estilo de caleidoscopio. Entonces está bastante bonito. La verdad me encantan estos tarot que tienen muchos colores. Sin duda alguna este tarot es para, yo creo, solamente por ver el diseño, puede ser para tarotistas intermedios avanzados, ¿no? Porque por ahí conserva ciertos simbolismos del sistema Rider-Waite-Smith, pero pues los colores y todo lo demás no van a ser los mismos, ¿sí? Entonces se ve bastante bonito. El otro tarot que van a sacar en febrero del 2025 de este año es este tarot que se llama Pastel Prism. La verdad que está súper bonito, los colores y las texturas son todos en color pastel y me encanta, la verdad. Está muy bonito. Es el tipo de diseños que me fascinan, bastante cute, kawaii o dulce y tierno, ¿no? Entonces se ve bastante bonito, y la contraportada también me gusta bastante. Este es otro tarot que creo que ya lo he visto antes, pero me imagino que lo van a republicar, que es el tarot de las diosas. Miren qué precioso, el tarot de las diosas. Está súper bonito. Y está obviamente con temática de todas las diosas. Miren que aquí en la carta de la estrella están las 7 hermanas, ¿no? Que nos estaría hablando de las Pléyades. Pero está súper bonito. Este tarot ya es antiguo, porque yo lo he visto. No me acuerdo si lo dejaron de publicar, no recuerdo muy bien, pero creo que lo están volviendo a lanzar. Vamos a ver acá, ojalá que lanzaran, ¿saben cuál tarot me gustaría? El tarot de Jane Austen de Lo Escarabeo. Está precioso, el problema es que ya no lo imprimen, pero yo lo he visto y dije, ay, ojalá sacasen el tarot de Jane Austen, porque está lindo.
Pero bueno, vamos a ver este otro tarot que se llama el tarot del poder femenino. Como se ven, son todas mujeres en las cartas y tienen incluso nombres de personas o de mujeres importantes de nuestra época o de nuestra cultura. Está bastante bonito también el diseño. Miren qué precioso. Y va a ser lanzado en junio del 2025. Vamos a ver el siguiente tarot, que es Ukiyo Tarot. Este es un estilo un poquito más anime, pero un anime un poquito gótico o un poquito dark fantasy, ¿no? Está súper bonita, la verdad también me gusta bastante. Por eso les digo que está difícil. Este año es de verdad que está difícil de escoger. Y eso que estos son solo unos. Espérense que vean los demás tarots que van a venir. Los que me siguen aquí en el canal saben cuál es mi estilo. Me gusta practicar la brujería verde y todo lo que tenga que ver con los animales, las plantas, etc. Entonces, van a ver algunos que vienen que están preciosos, que yo digo, tengo que reunir para comprármelos porque está muy bonito el arte. Muy bien, este de Ukiyo Tarot, como ven, es un poquito más... También me gusta, está bien. O sea, lo que no me gusta de este ya es la contraportada de la carta. Personalmente no me gusta. Pero bueno, va a ser lanzado en junio del 2025. El siguiente es el Fairy Tale Tarot. Miren qué precioso. Recordemos que Lisa Hunt también tiene un tarot de cuento de hadas que está dibujado al estilo de ella, obviamente. Es preciosísimo también. Pero miren, también la contraportada me gusta de este tarot. Está súper bonito. Este va a ser lanzado en junio también de este año. Ahí viene el Joker Tarot. Que hasta donde yo tengo entendido, creo que pidieron apoyo en Kickstarter para sacar este mazo. Porque Lo Escarabeo tiene Instagram, entonces ellos tienen también un canal de difusión allí. Cada vez y siempre están sacando proyectos de tarots en el canal de difusión para las personas que quieran apoyar. Y obviamente comprar un poco el mazo. Pero aquí está el Joker Tarot. Personalmente no me fascina, no me gusta, no es mi estilo. Pero estoy seguro que quizás a alguien que sea... porque es muy masculino. Y sé, siempre cuando gente que lee el tarot ve mi set y todo, dicen es demasiado femenino. Y yo así, pues sí, así soy. Así soy. Me gusta el rosa, me gusta el morado, me gusta el verde, me gustan las rosas. ¿Qué se puede hacer? Así soy. Este es el Joker Tarot y no me gusta. No me gusta. Pero creo que para Halloween está bonito. Creo que para alguien que le guste magia negra y todo lo demás, góticos, vampiros, demonios y todo eso, creo que les gustaría este tarot. Ya, pero no, personalmente no me gusta. Bueno, va a salir en mayo del 2025. Aquí está otro hermoso tarot, que sí me gusta, fíjense. Es igual, un poquito más oscuro, se llama Whisper of Time Tarot. O Susurros del Tiempo, tarot de Susurros del Tiempo, y está súper precioso. No me gusta la contraportada, creo que pudieron haber hecho algo un poquito mejor, pero para mi estilo, ¿no? No significa que tenga que ser mejor, o sea, el artista tiene su estilo y esto es para un nicho en específico. Pero miren qué precioso que está, me gusta el arte. Me da un sentimiento como que estuviese hecho con AI. Me da yo solamente viéndolo me parece que estuviese hecho con AI, pero no lo sé. No dicen tampoco aquí si es que el mazo está hecho con ella, así que pues no sabemos. Lo que sí resaltan es que estas cartas vienen con bordes dorados. Algo que la verdad me parece increíble porque me gusta la calidad de las cartas de Lo Escarabeo. Pero muchas de ellas, las cartas de Lo Escarabeo no tienen bordes dorados. Entonces esta va a tener bordes dorados. Eso va a ser genial, creo yo. Finalmente, el escarabeo. Pero está precioso el ermitaño. Miren qué bonito. La verdad el arte está excelente. Y va a salir en mayo. Aquí está el Illuminati Tarot. Que bueno, este Illuminati ya es un tarot antiguo. Aquí creo que lo van a relanzar en mayo de este mismo año, pero aquí ya le van a añadir que las cartas sean con bordes dorados. Ok, entonces es como que están relanzando las cartas con mejor calidad y por ahí unos que otros cambios. Tenemos también el Wild Eden Tarot. Miren qué bonito. Bueno, voy a mostrar mucho por las imágenes, pero esto va a ser en octubre del 2025 que sale. Tenemos al Crystal Tarot. Wow, este sí que tiene muchas
muchos colores. Personalmente, o sea, me gusta el arte, pero no creo que lo usaría para leer. No porque no se pueda, sino porque yo no disfruto de estos tarot que tienen demasiado diseño dentro de la carta, como que está demasiado abarrotado, ¿no? Entonces, eso es algo personal, un gusto personal, pero está súper bonito. Creo que como arte expositora está precioso. Y bueno, este va a salir en octubre del 2025. Tenemos otro tarot que se llama Wicked Moon Tarot. Y este está un poquito como estos diseños más infantiles, como de los cuentos en los libros. Está preciosa, la verdad me encanta. Yo sí, toda dulce. Pero la verdad me encanta, está súper bonito. Y miren la contraportada de la carta, sin duda va a llamar la atención. A ver, a mí me gustan mucho los tarots que se puedan retratar bonito en video, que llamen la atención en video. Así sé que casi ni subo video, pero no importa. A veces grabo reels para Instagram, para TikTok. Entonces me gustan estos que tengan color, que llamen la atención, porque atraen también a la gente, ¿no? Entonces, personalmente está súper bonito, pero no sé si lo compraría, porque sí lo veo un poquito más infantil de lo que a mí me gustaría. Sin embargo, para personas que quieran utilizarlo, creo que estaría muy bien. Yo este tarot lo vería más como en manos de una chica jovencita, adolescente que está aprendiendo a leer tarot o que ya le gusta. Bueno, no sé por qué me da esa impresión. Y este mazo también viene con bordes plateados. Miren, finalmente Escarabeo va sacando más mazos con bordes de colores, porque ya era momento, la verdad. Bueno, este va a salir en octubre del 2025, perfecto para Halloween y para las brujitas dulces. Vamos a ver el siguiente, que es Tezuka Tarot. Este personalmente no me gusta. Bueno, va a salir en julio del 2025, viene con un libro, una caja grande. Tenemos el Tarot de Green Codex. Este sí me gusta. Bueno, ese es mi estilo, sí me gusta. Miren la contraportada de la carta, está preciosa, es como un pentáculo, como que estuvieses en el bosque. Claramente tiene como un estilo de bruja verde, que a mí me gusta, pues obvio. Pero en tipo ilustración de cuentos. O sea, este estilo de ilustración a mí me fascina, me gusta muchísimo, no sé por qué, pero este estilo me encanta. Este va a salir también en octubre del 2025. Miren que está bonito. El código verde se llama. Los colores son como muy de otoño también. Miren, si se dan cuenta, son muy de otoño. Está precioso. Y por aquí otras novedades de mazos antiguos reeditados que están como sacando los escarabajos. Tienen estos mazos vienen en edición limitada. Por eso sale aquí edición numerada. Y de entre los dos, fíjense que los dos me gustan muchísimo. Me encantan. Miren, este va a salir el tarot de Besançon, no sé cómo se pronuncia, en abril del 2025. Este especialmente me encanta, se ve súper bonito. Y este otro, el tarot de Marsella de Gassman, va a salir en noviembre del 2025, que también está precioso. Está muy bonito. Y bueno, acá tenemos el tarot de los cuervos, pero en versión mini, que también los van a relanzar. Este es en febrero. Y el otro, el After Tarot, también lo van a relanzar en versión mini en febrero del 2025. Que está también bonito el After Tarot. Y en esta versión mini, en versión Pocket, todavía mejor. Aquí hay otro que es el Oráculo de las Quimeras. Este va a salir en mayo del 2025. Miren qué precioso. Tenemos aquí otro oráculo, que es el oráculo de la Odisea, y va a salir en julio del 2025. Está precioso. El oráculo de los animales sagrados de Egipto. Miren qué bonito para todos los que les gusta el tarot egipcio, etcétera. Creo que podría ser una buena edición, un oráculo así con ese estilo. Va a salir en octubre del 2025.
Y las runas de las brujas, son 13 runas de madera, miren, que van a sacar. Hablando de las runas de las brujas, recuerden que tengo un curso de runas de las brujas que lo pueden adquirir en mi página web astromística.com. Al final del curso ustedes van más que seguro a aprender a leer las runas de forma divinatoria y espiritual. Y van a obtener también un diploma de participación de haber culminado su curso. Así que pueden verla por allá. Y miren, aquí el escarabeo nos trae estas 13 runitas de madera de las runas de las brujas. Qué preciosa, miren, qué lindo. Va a salir también en octubre del 2025. Y bueno, los de acá son como diarios que ellos tienen y bolsitas para guardar tarot nuevas, etc. Vamos entonces a empezar con los mazos que vienen para todos estos meses del año, pero que ya están listados en Amazon. Y que pues algunos de ellos son de diferentes casas editoriales. Muy bien, vamos a empezar con este que viene en febrero 11 de este año, que es de Amy Turner y Monte Farber. Es el oráculo de el Vision Board, que es de los mapas de sueños. Entonces miren qué bonito está. Ellos tienen ahorita un estilo como collage. Y vamos a ver un poquito dentro las cartas. Va a estar costando $35. Miren qué bonito. Miren qué lindo. Good fortune, belief, instincts. Está bonita las cartas. Creo que las personas que disfrutan mucho del arte collage, esto podría ser una muy buena adición a su colección. Y aquí también te da un como especie de tutorial en libro de cómo hacer tu mapa de sueños. Que también recuerden que si les gustaría aprender de forma gratuita cómo hacer su vision board, van a encontrarlo también en mi sitio web astromística.com en la sección de cursos. Está completamente gratuito. Vamos a ver el siguiente, que es el oráculo de la astrología arquetipal. Interesantísimo. Vienen 55 cartas. Miren el arte, qué precioso. Y por dentro la carta se ve así. A mí me da la impresión de que está hecho con inteligencia artificial, pero no sé. O sea, yo especulo que pareciese. No sé si realmente estaría hecha. Que está bien, o sea, no digo que esté mal. He tenido, bueno, hasta ahora no he tenido ningún oráculo o tarot que se ha hecho con inteligencia artificial. No. Sin embargo, no digo que esté mal, simplemente como que a veces la inteligencia artificial como que le quita ese, no sé, es como esa esencia que uno le pone cuando dibuja o cuando lo hacen a mano. No sé cómo explicarlo, pero es como que le falta algo, como que tú notas que está demasiado robotizado. Pero bueno, aquí están, miren las cartas. Están súper bonitas. Sol y Júpiter. Así que los que les guste todo lo que es con astrología, miren qué bonito que están las cartas. Ya saben, ahí pueden ver este oráculo. Va a estar en $30, que bueno, a veces conforme pasa el tiempo se quedan en oferta o así. Entonces hay que estar atentos. Si te gusta, yo sí caso los oráculos y los tarots. Si te gustan, yo estoy ahí viendo a ver cuándo baja de precio. Vamos a ver el tercero. Miren qué bonito. Se llama el oráculo de los espíritus de las flores. Ay, qué lindo. A mí que me encanta todo lo que es flores, hierbas, todo eso me gusta. Miren qué precioso que está el arte dibujado. Miren la contraportada también de las cartas. Me gusta muchísimo. Si son estos, sí te podría decir que son un poquito más difíciles de leer. Pero son bastante bonitos. Creo que una preciosa adición a tu colección. Miren qué precioso. A mí personalmente sí me gusta. Vamos a ver el siguiente mazo, que este se llama el oráculo de las brujas góticas o el oráculo para las brujas góticas. Y es de Crowset Crow Books, la casa editorial, que a mí me encantan los libros de ellos. Yo hago reseñas en NetGalley y ellos generalmente te facilitan los libros para poderlos leer y la verdad que son bastante buenos. Hasta ahorita no les he traído reseñas porque por una o B razón pues a veces es difícil poder hacer videos. La verdad este año 2024 se me hizo un poquito más complicado. Más que todo por el ruido que hay alrededor, o sea, es difícil de controlar eso.
Pero bueno, esperemos este año les pueda traer reseñas de libros. Pero bueno, vamos a ver aquí. Miren, este oráculo está bastante bonito. Oh, miren, de verdad que sí está bien gótico, ¿eh? Vamos a ver aquí la carta. Wow. Embracing musical healing. Wow, musical healing. Dice, hablando sobre, o sea, como abrazando la sanación musical, pero aquí en la imagen se ve más bien como que esta mujer está manipulando a esta otra, como que si fuese un puppet. Me olvidé la palabra en español, pero miren, y esta otra mujer tiene a su vez otro más. Qué raro. Y se llama Abrazando la sanación musical. No sé, no le veo nada de música ahí, pero bueno, habrá que leer el manual para entender por qué. Dice balanceando lo natural y lo urbano. Ok. Yo ahí veo una abeja muerta, o sea, pero bueno, nuevamente habrá que leer el manual. Arte oscuro. Ok, me gusta el arte. Me gusta el arte. Vamos a ver el siguiente. Este es de Hay House. Yo compro muchos mazos de Hay House. Principalmente una porque me gustan y otra porque cuando salen a hacer ellos sus ofertas los dejan bien económicos, bien económicos. Aquí sale que va a estar costando como $25, pero más que seguro que en estas ofertas de Hay House lo han de dejar a unos 15 o a veces $12. Entonces puede salir bueno. Este se llama el Galactic Star Tarot. Este tarot yo ya sabía desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, que iba a salir para este 2025. Pero me estuve esperando este enero para dejarles haciendo esta reseña, bueno, o este video, ¿no? Explicándoles ahí un poco. Miren, aquí está el Galactic Star. Lo que sí es que en ese entonces solo estaba la portada de la baraja, pero no estaba el estilo de las cartas. Y ahora ya por fin desenvainaron todo. Miren, qué bonito que está el arte. Sí me gusta muchísimo. Voy a ponerlo así porque creo que ahí se ve con más detalle. Me gusta muchísimo el arte. Es totalmente mi estilo. Ustedes saben que mi canal se llama Astromística por algo, ¿no? O sea, los astros, el espacio, todo eso me gusta bastante. Y bueno, pues aquí tocan algunos temas. En este mazo van a estar hablando sobre los pleiadianos, sobre los arturianos, sobre los sirianos, los lirianos, o sea, sobre estas familias galácticas. Y por eso es que se llama también la estrella galáctica, tarot de estrella galáctica. Y está bonito, yo creo que este sí me lo voy a comprar, más que seguro, porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con las estrellas y con las familias estelares. Así que a esperar porque sale en febrero. Ya les he traído reseña de este. El otro tarot que me gusta muchísimo y que obviamente está así, grita Kerly, o sea, es mi estilo, es este hermoso tarot que se llama Gaia Tarot o tarot de Gaia. Y como ven es muy como de la tierra, obviamente por Gaia, pero está súper bonito el contenido. Esta casa editorial Red Feather es muy buena, la verdad, sacan libros bastante bonitos, bien escritos, etcétera, con información interesante. Entonces es como da confianza. Miren, ahí está el mago, el 3 de oros. Miren cómo están haciendo con las hierbas, me encanta. El 6 de aire, o que sería el 6 de espada. Los guardianes del fuego. Y Elder of Fire, me imagino que debe ser la reina de bastos, me imagino. Pero miren qué bonito. La verdad está muy, muy bonito, valga la redundancia. Estoy que digo bonito a cada rato, pero la verdad que me gusta mucho. Y va a costar $35. El precio sí está... Uy. Pero bueno, ya veremos si lo compro. Hasta el momento me gusta. Vamos a ver el siguiente, que es el oráculo de los susurros salvajes. Estoy traduciéndolo, de Rockpool. De Rockpool me encantan el material de las barajas. Son muy buenas las cartas, las suelen hacer como gruesitas, se sienten bien duraderas, de una calidad excelente. Pero lo malo de Rockpool para mí es que hasta ahorita
no ha sacado como un tarot, un oráculo que realmente, más que todo tarot, porque oráculos ya tengo un montón, y tarot son los que me gustan más. Pero no ha sacado hasta ahorita un tarot que yo diga, ay, si este lo quiero. Por eso no he comprado ni les he traído reseñas de Rockpool, porque además el precio también. Entonces, bueno. Pero miren, ahí está un poquito lo que se puede esperar del diseño de las cartas, que también está bonito, especialmente para los que les guste más este estilo como aesthetic o minimalista o tipo así. Va a salir igual en marzo del 2025. Vamos a ver otro que sale en marzo, es el oráculo del alquimista y tiene como un estilo más hecho en tinta, en blanco y negro. Miren qué bonito. Me gusta el arte, está precioso los diseños. Viene con la caja dura de Blue Angel, viene con el libro y la baraja. Aquí viene, esa es la contraportada, si ven, miren qué precioso. Y la buena fortuna, dicen ahí. Sunbeams. Ahí están un poco los diseños. Está bonito, no me mata. No sé cómo se podría utilizar estos símbolos. Habrá que leer nuevamente el libro, pero no es algo que yo me compraría. Sin embargo, lo traje porque sé que hay algunas personas que sí les gusta. Y está 8 de marzo de 2025. Vamos a ver el siguiente, que es el tarot de los magos de Oz, que está súper bonito también. Miren, qué lindo. Me encanta mucho este tipo de ilustración. Como acuarela, una combinación de bastantes texturas, está lindo. Aquí está el mago. Miren qué bonito el mago. Está lindo, me gusta que sean puros colores. De Kindred. Qué lindo. Miren el colgado. Por ahí si escuchan algo como que roncan, es mi perro, él así ronca. Lo siento. El diablo, miren qué bonito. Ahí está la torre. Oh, es como un tornado aquí. El mundo, miren, es una puerta que se abre a un mundo de colores, un mundo diferente. El rey de escobas, dice allí, pero me imagino que es el rey de bastos. El 10 de latas. No sé cuál será ese 10 de latas. Me imagino que van a ser las copas. El rey de lanzas. Eso me imagino que han de ser las espadas. Y la reina de lanzas. Miren. Está lindo, me gusta, Está muy bonito. Yo lamentablemente no soy fanática del Mago de Oz, pero me imagino que después de la película de Wicked, probablemente muchas personas se hicieron fan o algo así. Puede ser que esta sea una bonita adición para su colección. Va a estar en $28. Vamos a ver el siguiente que sale en abril y es un oráculo de Rockpool. Este oráculo está precioso, es el oráculo de los espíritus animales. Ya tengo un montón de oráculos de espíritus animales, pero este está lindo. Mire, este tipo de arte sí me gusta también, es como tipo vector, como tipo acuarela. Bueno, es una combinación de muchas texturas y se ve tan femenino y dulce. O sea, ya sé ya. Pero miren qué precioso. Mira, ahí sale el zorro. Dice enfocado, astuto. Miren qué precioso. Lo único malo de estos oráculos y de la misma autora, porque Lea Android sacó también, creo que hay otro oráculo más, que bueno, es femenino, entonces también todos los que aparecen ahí son solo mujeres. Es que solo retrata mujeres. Y muchas de ellas solo no es como mucha diversidad. Eso es lo único que no me gustó, pero fuera de ello el arte es precioso. El arte es muy bonito, miren. Los espíritus animales va a salir el 1 de abril del 2025 por Rockpool. El otro que va a salir el 1 de abril, otro oráculo de Rockpool, es el oráculo de Yo Soy la Reina.
Bastante femenino. Ellos tienen un nicho, porque sin duda alguna muchos de sus oráculos son bastante un estilo muy femenino. Pero miren, está muy bonito. Está bastante bonito, así que este arte personalmente no me gusta. Lo siento como muy desordenado, como un poquito caótico. No me llama la atención. Pero sé que a algunas personas sí les va a gustar. Sale el 1 de abril, va a costar alrededor de $25. Vamos al siguiente, porque como les digo, este video va a estar largo, mi gente. Yo creo que voy a hacer como 2 partes para poder alcanzar a mostrarles la gran parte de tarot que vienen para este 2025. Este es el tarot desamblado, pongámosle así. Este tarot no es nuevo, yo lo he visto, que la autora lo estaba vendiendo en Kickstarter y creo que también en Instagram, ahora lo trajo para Amazon, que obviamente es donde se vende más. Va a estar costando $25. Personalmente no me gusta, pero lo traigo porque sé que hay personas que sí les va a gustar, entonces para que haya para todos. Miren, ahí está, es de Weiser Books. Ya hizo ella ahí como... O sea, primerito salió en Kickstarter, hasta donde yo me acuerdo. Y creo que ya Weiser Book le compró el diseño y lo van a sacar para hacerlo más market. Miren, ahí está. O sea, la temática de esto es que solamente pone los símbolos en las cartas. Y pone como los símbolos más, pongámosle, vistos en el tarot, ¿no? O sea, como cuando tú ves la carta, la simbología de la rosa, del perro, o sea, como que lo más grande que se pueda ver, ¿no? Entonces, creo que este tarot podría ser bueno para alguien que recién está aprendiendo tarot, creo yo. Esa es mi forma de ver las cosas. Esta es la contraportada, que tampoco me gusta. Miren, aquí está el colgado, aquí está el rey de oros, la reina de bastos. Entonces, creo que sería bueno para alguien que recién está aprendiendo tarot, sin duda alguna. Ahí está el loco, está el emperador, están los enamorados, está el 6 de bastos y el 4 de copas. No me gusta, la verdad, pero pues nuevamente solo es un tarot que ofrece el lenguaje que es de signos, nada más, ¿no? Por eso luego, para alguien que recién está aprendiendo, pues puede ser útil, pero yo la verdad, quizás para memorizarte un poco qué es lo que significa cada símbolo, pero yo no sé, a mí no me gusta. Vamos a ver el siguiente, que es igualmente cartas del tarot, que salen el 8 de abril, que es el tarot de las Mean Girls, las chicas pesadas. Está el tarot deck. Miren, qué lindas. Vamos a ver. Así se va a ver por dentro el librito que viene con las cartas. Miren el diseño. Está precioso. Está muy bonito. Aquí está el loco. Ella en África con sus sueños de África. Miren acá a la suma sacerdotisa, la ponen a ella. Ay, qué risa. Ay, claro, es por la escena, ¿no? Ay, no, yo creo que ese tarot si lo compraras para pasármela riendo, porque a mí me encantaba esa película. Era bastante graciosa. Dice, I'm kind of psychic. I have a fifth sense. Dice, yo soy como un poquito adivina. Yo tengo un quinto sentido. Dice, ay, qué risa. Ay, no, qué risa. Por eso me da risa. Vamos a ver la siguiente. El 3 de dagas. Mira, le ponen dagas en lugar de espadas. El 5 de dagas. De verdad es para darme risa este trabajo. Pero está bonito, me gusta el diseño. Me gusta que le han tratado de poner escenas en relación a los arcanos. Me gusta. Miren qué precioso. La verdad que está súper bonito. Le voy a poner un poquito más de cerca. Está súper bonito. Creo que este es un tarot que me podría comprar. La verdad, para reírme, para pasármela chévere.
para hacer memes, lo que sea, pero está bonito. Sí me gusta, va a estar en $28. Sale el 8 de abril 2025. Vamos a ver el siguiente. Este es un oráculo de la luna es una madre embarazada. Y está bonito, me gusta que traigan como elementos para personas que están en gestación o para mujeres que están en gestación. De Emilia Ortiz. Miren qué bonito. Me gusta el diseño que es tipo acuarela. Siempre los estilos en acuarela se me hacen como muy romántico. Miren qué bonito. Están un poquito las cartas que podríamos encontrar. Vienen acá también. Están lindas, así que las mujeres que estén en gestación y quieran practicar un poco de espiritualidad o sacar algún mensajito diario o así, creo que este podría ser un oráculo bonito para eso. Va a estar en $22. Según lo que dicen aquí, vienen 42 cartas, y está en $22. No lo veo tan caro. Así que está chévere. El 6 de mayo sale, en el mes de mayo. Vamos a ver el siguiente, que es el tarot Broadway. Me gusta el diseño exterior, no me gustan las cartas en interior. Y ya van a ver por qué. Este va a salir el 6 de mayo y está en $25. Esta es la contraportada de la carta. Miren qué bonito. Vamos a ponerlo ahí. Esta es la contraportada. Aquí vemos a Loco. No tiene rostro. No me gusta eso que no tenga rostro. Y tiene arriba como un keyword, una frase clave o... no, es el nombre, ese es el nombre del personaje. Por ejemplo, aquí está el mago y sale arriba que es Charlie y la fábrica de chocolates. Ya la caché. Está hablando un poco de películas. Vamos a ver. Las sumas de Ortiz aquí la representan como Mary Poppins. La emperatriz como la chica señora de Mamma Mía. Aquí está el emperador como el del Rey León. Ay, qué risa. Aquí está el hierofante como el libro del Mormón. Ay, qué risa, no se pasaron. Aquí están los enamorados. Hadestown. No, esa no he visto, no me acuerdo de esa película. Pero bueno, ahí está. El libro del Mormón. Price, dice en la etiqueta. Precio. Bueno, como sea. Este de aquí va a estar en $25 y sale el 6 de mayo. Así que si a alguien le gustó, ya saben, ahí va a salir. Les voy a dejar los links acá abajo. Tenemos el siguiente, que es el tarot de la conciencia unificada. Esa es la caja en la que va a venir. Miren qué bonita. Me gusta ese tono de azul con ese ojo. Va a estar como en $35 y es de Red Feather. Entonces aquí vamos a ver un poquito. Las cartas vienen 79 cartas. Y miren el estilo. Miren. Me gusta, pero a la vez casi no es el estilo de tarot que yo suelo leer. Sin embargo, está bonito. Me gusta el arte. Y vienen aquí un poquito un ejemplo de cómo vendría la carta. O sea, cómo viene el booklet. Y ahí está un poco la representación de lo que es la suma sacerdotisa y la interpretación. Y una bendición de la suma sacerdotisa, dicen aquí. Está bonito, O sea, sí está interesante. Creo que sí hay gente que obviamente les va a gustar este mazo. Sale el 28 de abril. Vamos a ver el siguiente, que es el 6 de mayo el que sale este tarot. Bueno, perdón, oráculo. Y es otro oráculo de Erin Murphy Hitchcock. Sabemos que es muy conocida por escribir libros de brujería verde. Este va a estar en $23, pero puede ser que con el tiempo le bajen de precio. Así que bueno. Este oráculo es el significado espiritual de las aves, se llama. Descubre la sabiduría y los mensajes alados divinos que vienen dentro de estas aves, ¿no? Vamos a ver, aquí está el oráculo. Miren qué bonito. Podemos verlo más de cerca. Esto es solo de aves. Se me hace interesante porque tengo entendido que la otra casa editorial Crosscrow Publishing, ellos van a sacar también un oráculo de aves.
para las personas que les gusten las aves, seguramente es un sueño hecho realidad, ¿no? Pero personalmente no estoy muy metida en esto de las aves, así que pues no sé. Lo que sí es que me encanta el arte, es precioso, me encanta este tipo de arte. Y pues obviamente me encantan los animales también, entonces, pero no soy mucho de las aves. O sea, lo que quiero decir es que no sé, no tengo mucha información sobre las aves, el comportamiento y todo lo demás, como para sacarle más jugo a estas cartas. Por ejemplo, aquí nos dejan un pequeño preview de qué es lo que vamos a encontrar en el libro, como para que tengamos una idea de cómo funcionan las cartas. Ahorita no tengo mucho tiempo porque todavía me faltan más mazos que mostrarles, pero creo que lo voy a estar leyendo solamente para enterarme un poco de cómo poder utilizar estas cartas en lecturas. Mira, incluso acá abajito lo que sí estoy viendo así rápido es que te dicen en qué áreas de territorio, me refiero en qué partes del mundo puedes encontrar este tipo de aves. Entonces, bueno, miren, aquí está otro. Vienen con palabras claves abajo. Goldfinch. Miren qué lindas esas aves. Sí las he visto, creo. Y esa ave representa disfrute, prosperidad y balance. Miren, junco, qué lindos. Yellow Warbler, está precioso. Me gustan, están lindas, ¿eh? Se me hace muy, muy bonito. Entonces, a quienes les encanten las aves, ya saben. Espérense hasta el 6 de mayo, que ya va a salir. Vamos a ver el siguiente, que sale el 8 de mayo. Ah, este es el que ya vimos de lo escarabeo, de Whisper of Time Tarot, que aquí se ve un poquito mejor las cartas. Miren, esa emperatriz. Me encanta. Este mazo sí me fascina. Está súper bonito. Nuevamente, pareciese que estuviese hecho con ella, pero no sé, porque ya lo escarabeo generalmente contrata ilustradores que dibujan, pero tipo así barajas antiguas, así como este estilo que ven aquí. Casi muchos mazos de los escarabeos son así y son dibujados a mano, no necesariamente son hechos con inteligencia artificial, pero están súper bonitos. Me encantan. Como ven aquí, al menos en Amazon va a estar disponible el 8 de mayo y va a estar costando como $28. Este es un tarot y es un tarot de Red Feather. Va a estar costando $30 y es un tarot hecho como en estilo de bordado. Si ven, ahí está el 4 de discos, que será el 4 de oros, y está la reina de copas. Y tiene mariposas, por eso se llama el tarot de la sabiduría de las mariposas, pero con este estilo así como de bordado. Vamos a ver ahora el siguiente, que se llama, es otro tarot, que es Boadice's Tarot of Earthly Delights. Ok, es también de Red Feather y es como un estilo un poquito renacentista. Miren qué bonito. Solo viendo el arte me gusta. Miren qué precioso. Déjenme ver si encuentro acá abajo algo más. Ah, sí está, miren. Bueno, me estaba gustando, ya no. Tiene demasiado encima. Pero bueno, para algunas personas les encanta porque son más detalles de donde pueden sacar información. Personalmente me gusta que haya un poquito más de balance, pero sí me gusta el diseño y me gusta el arte. Está súper bonito. Muy, muy bonito. Y aquí también, miren, nos dejan un ejemplo de qué vamos a encontrar en la guía. Por ejemplo, aquí está la rueda de la fortuna y nos habla un poco sobre la interpretación, la interpretación al derecho y al revés. Y los símbolos, qué significan los símbolos que están dentro de la carta. Eso está bueno, eso está bueno, porque muchas personas sacan sus mazos, pero nunca explican por qué pusieron el símbolo ahí, nunca explican por qué significa para ellos, qué nos pueden aportar con ese símbolo. No, es siempre los libros que vienen acompañando de las cartas, especialmente cartas que son un poquito complejas y que están llenas de muchos detalles. Muchas de las veces solamente ponen un librito así muy simple. Pero en este caso, mira, sí explican un poco de los símbolos. Entonces, por ese lado sí me gusta. Creo que por ese lado sí lo compraría.
Está bonito. Va a salir el 28 de mayo. Va a estar $35. Está más o menos. Pero bueno, vamos a ver el siguiente, que es el tarot Clueless. No sé si ustedes vieron esa película. Miren, ahí les muestro. Pero dicen que este todavía no es la portada final. O sea, esto solamente lo tienen ahí provisional para subirlo a Amazon, pero no es la real todavía, la final. Y miren, ellos ya han estado trabajando, creo, en esto desde el 2023, porque acá abajo sale el trademark del 2023, que han estado como que ya está por ahí en proceso de salir, ¿no? Porque siempre cuando saca cartas hay que subir aquí un trademark, un copyright y todo lo demás. Y eso toma full tiempo, no es tan rápido. Pero bueno, miren, aquí está el arcano del loco. Está súper bonito, voy a ponerlo más cerca para que lo vean. Miren qué bonito. Vamos a ver la emperatriz. No me gusta el diseño, ya lo estoy viendo, y eso que es rosado y todo lo demás, pero no me gusta el diseño. Me gusta el arte, sí me gusta. Es como de cómic. Pasa. Pero no me gusta estos bordes aquí rosados. Se ve feo, no me gusta. Pudieron haber hecho algo mejor, creo yo. Pero bueno, es mi estilo y para muchas personas puede ser que sí les encante y por eso se los traigo. Bueno, aquí está el emperador, miren. Aquí están los enamorados. Qué lindo. Tenemos aquí la estrella. Son los personajes de la película. Acá tenemos la luna. Ok. Ok, la verdad, no me gustó mucho. Voy a ser sincera, no me gustó mucho. Pero tampoco lo compraría. No lo compraría. Pero si tú eres fan de la película, sin duda, no te debería faltar. Es como que me sacaran un mazo de Twilight. Bueno, no creo que así sea muy fan de Twilight. Si está feo, no lo compraría. No sé, me imagino que para las personas que son muy, muy, muy fan, esto podría ser wow, o sea, un tarot. Bueno, pero no sé, no me dieron eso como el tarot de las Mean Girls. Ese de las Mean Girls sí me gustó porque me dio diseño, me dio meme para reírme. El libro guía también explica por qué están poniendo eso ahí con chiste, ¿no? O sea, es como muy gracioso, como muy cómico. Entonces, ese otro posiblemente sí lo compré, este no. Pero les traigo para que vean, porque sé que hay muchos fans de esta película. Va a estar en $28 y sale en junio, ya cerca del verano. Vamos a ver el siguiente, que es un oráculo que se llama The Endless Grove. Y sale el 3 de junio del 2025. Va a estar alrededor de $20. Al menos ese es el precio que lo tienen ahorita puesto. No hay muchas imágenes, pero aquí les voy a mostrar la que tienen disponible. Miren, está precioso. Este tipo de arte me encanta. O sea, de verdad, a mí me encanta. Este sí me gusta muchísimo. Con el diseño, los colores. Me recuerda mucho como para la época de otoño. Sí, otoño, está precioso, otoño, invierno. Y miren acá cómo se ven las imágenes. Está muy bonito. Aquí un poquito pueden ver el estilo de las cartas. Pero el diseño me fascina y los colores también. Va a estar en $20, así que pues si lo mantienen a ese precio para ese tiempo, posiblemente sí lo traiga y les haga una reseña. Vamos a ver el siguiente. Que sin duda, este sí lo voy a comprar, sí o sí, sí o sí. O sea, el de V-Tarot me faltó el 2024 comprármelo, al final no me lo pude comprar, por alguna razón, pero bueno, esperemos que este año sí les pueda traer la reseña del V-Tarot. Ya saben, yo tengo la verdad un montón de mazos, hay que ser sinceros, yo tampoco no me quiero llenar de tantos porque... son pesados, cada vez que me mudo son cajas y cajas, entonces, y a mí me gusta sostenerlas en sus cajas, así sean cajas duras, grandes, a mí me gusta que estén así. Pero sí soy ahorita, el 2024 fui un poquito más cuidadosa, compré solo mazos que realmente me fascinaban, así mazos que realmente no traerlos por traer. Pero si las marcas me quieren enviar, gracias. Mi canal tan chiquito que me van a enviar, pero bueno, no importa, se vale soñar.
Entonces sí hay ciertos mazos que trato, como que digo, me gustan, pero me pongo a analizar a ver cómo lo puedo usar, me sirve realmente para esto, para lo otro, o sea, pero este me encanta porque es de Hedwig Tarot, como estas brujas de cerco, especialmente hecha para las brujas de cerco, así como hay un tarot hecho para las brujas verdes, pero me encanta, me encanta. Entonces, aquí les voy a mostrar, es de Llewellyn, por supuesto. Llewellyn tenía que ser, ellos tienen mucho este estilo y tienen estas ilustradoras que tienen un estilo casi todos muy similar y que es el estilo que a mí me gusta. ¿Ya? Entonces, por eso digo, es más que probable que sí. Miren qué precioso que está el tarot de la bruja de cerco. Miren qué lindo, qué monada. Miren ese loco. Tiene un montón de cosas, sí, pero está hecho de una forma que todavía es visible ver todavía es posible ver al loco y todavía es posible ver ciertos detalles. No sé cómo explicarlos. A veces hay ciertas cartas que las hacen con demasiadas cosas encima que como que no se puede visualizar bien. Como que todo, no sé cómo, bueno, creo que sí me están entendiendo. Pero en este, miren, sí. Se ven los perros, se ve que están abajo la comida tirada, él está jugando con la comida. Miren, aquí está, se llama el Cupido, lo que es el arcano número 6, que serán los enamorados. Y miren, ahí están los dos faunos, con los conejos, los cupidos que están ahí arriba viéndolos. Está muy bonito, me gusta este diseño. Miren, aquí está el ermitaño también. Está muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y lo bueno es que no han puesto solo brujas, o sea, no han puesto solo figuras femeninas, sino que también hay figuras masculinas y eso es lo que me gusta. Personalmente no considero, o sea, mi punto de vista, no considero factible tener un tarot que solo sea una figura o solo masculina o solo femenina. Deberían estar los dos, porque siempre vamos a existir dos, es la dualidad del mundo. Entonces no me gustan esos tarots que como son de brujas, entonces solo son mujeres que salen ahí. No, me gusta que tengan varones, si tienen gente bisexual, que bueno, que se vea que son bisexuales, si son queer, que salgan los queer, o sea, me gusta que haya esa diversidad. Y este especialmente tiene también figuras masculinas a pesar de ser de brujas y que obviamente es término femenino. Vamos a ver si es que abajo hay más fotos. No hay más fotos. Entonces por eso sí, eso es lo que no me gusta de la otra bruja verde que ellos también tienen. Porque casi todas las cartas solo sale una mujer, una bruja. Entonces es como que, ¿dónde están también las figuras? Entonces bueno, por eso. Pero este sí, indudablemente sí, sale en junio y va a estar como en $30, que me imagino que si lo compramos directamente de Llewellyn, de la tienda de ellos, ha de estar en unos $32, porque generalmente ese precio lo deja. Pero los pueden encontrar más barato también en magic.com. Lo malo es que no se puede pagar con PayPal. Ojalá que este año Magic ya ponga PayPal, porque a mí no me gusta estar poniendo tarjetas de crédito en cualquier lugar, es muy peligroso. Pero bueno, este sin dudar, si hasta para ese día sigo viva, si hasta para ese día sigo viva, más que probable que he de invertir un poquito de dinerito en ese tarot, si Diosito me da vida y salud. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver, si la Gran Madre me da vida y salud, aquí tenemos otro, que es el tarot de el poder de las temporadas. Ya, entonces va a estar en $23 y sale el 10 de junio. Vamos a ver aquí. Miren, este es el arte. Ok, está más o menos, me gusta. Aquí es un ejemplo de lo que podemos encontrar en el booklet. Ahí está el mago, está la suma sacerdotisa, la emperatriz. La contraportada no me gusta. Descartado. Yo me fijo mucho en las contraportadas. Todos los que me han seguido por mucho tiempo saben que si la contraportada no está bonita, así sea que el arte por dentro de la carta esté precioso, no, simplemente no lo compro porque es que yo sé que no. Así soy, lo siento. Mira, aquí está el mago. Entonces sí, bueno, al que le guste ya saben, ahí está. Está súper bonito también. Me imagino que al que le guste todo le va a encantar. Vamos a ver el siguiente, que es de Hay House. Yo lo siento, siempre gravito con Hay House. Ojalá Hay House me tomara en cuenta para sus reseñas. Ojalá. Hay House.
Pero bueno, Hay House va a sacar este oráculo el 24 de junio y es el oráculo de la tierra y el cielo. Vienen 48 cartas, va a estar en $27, que pues si se ponen ellos ofertones, te sale hasta mitad de precio. Y miren, vienen aquí unas como diosas y dioses. Oh, y está bien bonito el arte. Y miren, sale Yemayá. Oh. Bendiciones divinas, dicen. Está bien bonito el arte, me gusta el arte. Miren qué precioso esta mujercita que está aquí, está linda. Vamos a ver más de cerca. Kailich. Oh, qué bonito, miren. Está lindo. Melissa, dice comunidad. Oh, y tiene abejitas. Oh, y todo el background, el fondo, es de panal, de abejas de panal. Está linda. Anul, el viaje del alma, dicen. Wow, uy, está lindo este arte, me gusta. Ah, es Selene, dice respeta tu ritmo. ¡Ay, está lindo! Me encanta este tipo de arte, me encanta. Clachutlekli, no sé cómo se dice, Chalchutliku, las aguas sanadoras. ¡Ay, qué precioso! Ah, Sarasvati, Flow of Wisdom, fluye con la sabiduría. Oh, es la Sarasvati, creo que era la diosa de las artes, ¿no? Por eso es que tiene un montón de cosillas ahí en las manos y del conocimiento, ¿no? Sabiduría. Aquí está Yemayá. Miren qué precioso. Está muy bonito. Marte. Hazlo ahora. Dice, do it now. Wow. Esa energía fiera. Me encanta este oráculo. Está muy bonito. Yo siempre utilizo oráculos de diosas. Porque, pues sí, soy yo. Me encanta. El que estoy utilizando ahorita y que generalmente utilizo mucho es el de Doreen Virtue. Ya sé, no me maten. Sé que mucha gente odia a Doreen Virtue. Pero me gusta bastante. Lo que no me gusta a veces es el arte. Y lo siento por quien haya hecho las ilustraciones. Pero me gusta el contenido del libro. Yo soy de las personas que sí me gusta leer lo que escribieron. Entonces por eso lo utilizo más. Pero creo que este también va a estar genial. Y hay otro también, oráculo de diosas. Bueno, yo siempre estoy comprando oráculos de diosas. Ya debería parar. Pero es que me encanta el arte. Para mí el tarot y los oráculos es más que solo colección de cartas o así. Es el arte. Es como que tú comprarás pequeños cuadros de artistas. Es muy bonito, me fascina. Vamos a ver la siguiente, que es un tarot, que es el tarot de la mujer visionaria. Va a estar alrededor de $30 y va a estar disponible el 7 de julio del 2025. Es de Weiser Books. Uy, me encanta Weiser Books. Los libros que han sacado en Weiser Books, temáticas buenísimas, información interesantísima. Creo que de entre todas las casas editoriales que he visto, todo esto, Weiser Books, mis respetos. Tengo un libro que obviamente no les he podido traer reseña. Un libro que es de plantas, de alquimia con plantas y todo lo demás. Está muy bonito la información, bien puesta. Ojalá pronto pueda ya hacerles esa reseña. Bueno, en este caso van a sacar aquí un tarot de las mujeres visionarias y miren quién escribió, se podría decir como la intro, es Benebell Wen. Benebell Wen, esa señora, la verdad, bueno, le voy a decir señora, ella es escritora y autora. Mis respetos, y así que trabaja durísimo, porque saca un montón, saca unos libros, mi gente, que parecen Biblias y todos son investigaciones y todo. Recientemente sacó un libro que es del I Ching. Ella explicando un poco sobre el I Ching. Prácticamente ese libro del I Ching es como un curso para que tú aprendas a leer el I Ching. O sea, literal, porque yo tengo el tarot holístico, el Holistic Tarot, el libro de ella, y yo estuve revisando y literal yo creo que solo necesitas ese libro para aprender, al menos la base así, ese libro es todo lo que necesitas. Está solamente en inglés, no lo he visto en español, pero ya les voy a traer también reseña de ese en español. No me he fijado en reseñas en YouTube si es que hay, pero bueno, ya les he de traer.
Entonces vamos a concentrarnos, ya me dispersé. Aquí está el tarot de las mujeres visionarias. Miren, el arte sí está bonito. Está bonito. Parece que estuviese pintado al óleo o así. Miren, está el arcano del loco. Aquí tenemos al mago, o la maga en este caso, porque solo salen mujeres. Pero bueno, es el tarot de la mujer visionaria. Obviamente tienen que salir solo mujeres. Aquí está la emperatriz. Aquí tenemos el mundo. Ok. Aquí tenemos los enamorados. El 8 de espadas. Ok. Está interesante. No me mata. No lo voy a comprar. La verdad, les voy a ser sincera. No lo voy a comprar. Pero creo que hay personas que sí les va a gustar. Creo que para las mujeres que trabajan con círculos de mujeres o como coach de mujeres, podrían ser estas herramientas que podrían ayudarles. Vamos a ver el siguiente. Que esta es otra publicación de Llewellyn. Es un tarot de los unicornios celestiales. Va a estar alrededor de $29. Va a salir en julio. El 8 de julio. Miren qué bonito, para los que les encantan los unicornios. Qué precioso. Todos son unicornios, todos son caballos. No hay nada humano aquí. Pero bueno, obviamente se llama el tarot de los unicornios celestiales. Está súper, súper bonito. Esto me recordó a un tarot de Lisa Papez, que es una youtuber de habla inglesa, que ella sacó recientemente un tarot y el de ella también es de unicornios. ¡Wow! Bueno, ¿se vienen fuertes los unicornios o cómo? No soy muy fan de los unicornios, la verdad. Pero creo que para los que les encantan los caballos, podría ser este también algo bonito de tener. Está súper, súper precioso, ¿eh? Vamos a ver el siguiente, que es el oráculo del bosque encantado. Este sí me gusta. Este sí me gusta, es de Llewellyn, va a estar en $25. Y aquí les muestro, miren qué bonitos. Ay, está precioso. Miren, bueno, ya como que ustedes ya van sabiendo cuál es el estilo que tengo. Miren qué bonito. The White Lady, por ahí es lo que alcanzo a leer, ¿no? Pero está súper bonito. Me recuerda un poco a este otro tarot del bosque encantado, algo así. Se parece un poco el diseño. No tiene foto. Pero bueno, aquí está, miren qué precioso. Este va a salir en julio. Así que los que les encanta la magia verde, la brujería verde, todas estas conexiones con el planeta Gaia y todo lo demás, puede ser que este sea un oráculo bonito para tener. Vamos a ver el siguiente, que es el oráculo de Outlander. Es de la serie, no sé si han visto, que obviamente está basado en los libros de Diana Gabaldon. Este va a salir el 15 de julio y va a estar costando $26, pero es un oráculo, vienen 54 cartas. Yo sí me vi la primera temporada de Outlander. Creo que la primera y la segunda, ya la tercera no la vi. Pero está súper bonito, miren, me encanta el arte, precioso el arte. Miren, lindo, como así como con estilo vintage, pero en acuarela, o sea, es como que combinan demasiadas texturas aquí. Caregiver, la cuidadora, dicen. Ingenuidad. Miren qué precioso, voy a ponerlas aquí. Y es un zorrito, miren, el que está acá saliendo, pero sale aquí ingenuidad. La cuidadora, está lindo, lindo el arte, me encanta. Desacuerdos. Y aquí se puede ver un poco sobre el oráculo. ¡Ay, mira los enamorados! ¡Qué lindo! Me encanta el arte. Les juro que el arte me fascina. El tipo estético de cómo han decorado las cartas. Me encanta. Me encanta. Lo único es que no sé qué puedo esperar yo de estas cartas. O sea, qué mensaje me dan, cómo los puedo utilizar. Aquí algo se puede ver un poquito de una carta que se llama Transformación.
Viene con palabras clave según lo que veo allí. Y un poquillo así. Es que a veces lo único malo de estos oráculos es que a veces son como palabras muy random, así como algo escrito ya. Pero bueno, ese va a salir el de Outlander. Vamos a ver otro que sale en julio. Es el tarot de como de los lugares abiertos. Y es de John Aries. Este tarot ya no es nuevo. Yo tengo entendido que también este autor lo estaba vendiendo en Kickstarter, creo. Pero al parecer ya Hay House compró el diseño porque aquí va a salir por Hay House. Eso es lo que yo recuerdo, no sé, si capaz estoy equivocada. Pero yo recuerdo que ya he visto yo este tarot a la venta. Sí, porque incluso creo que lo he visto en Temu. Entonces me imagino que ya está copiado. Pero ahorita ya salió aquí con Hay House y lo van a sacar a la venta. Va a salir en julio. Vamos a ver el siguiente, que es el oráculo de las hermanas videntes o de la hermandad de las videntes, que está en $23. Es de Hay House también y va a salir nuevamente el 29 de julio. Este es un estilo también en acuarela. Miren qué bonito. Me gusta el arte, pero no sé, voy a esperar a que las personas que reciben los PR, que ellos hagan reseña para ver qué se puede encontrar dentro del libro, qué información nueva trae o qué, porque si no solamente son cartas bonitas. Entonces, como les digo, trato de no comprar demasiados porque no tampoco, no quiero ser tan consumista. Vamos a ver el siguiente, que es el tarot de Gothic Steampunk. No me acuerdo cómo se llama este estilo en español, pero se llama en inglés Steampunk gótico, dicen aquí. Miren, no me gusta ese estilo Steampunk, pero los traigo porque sé que hay gente que sí les puede estar gustando. Miren, ahí está. No hay más fotos, solo este. Voy a ponerlo a ver si se ve más grande. Miren, ahí se ve un poquito loco. Solo se ve una mariposa y algunas cositas. Entonces es medio abstracto. Vamos a ver el siguiente, que es un oráculo de Hay House también, que es el oráculo de los hongos sagrados. Eso los de Hay House, discúlpeme, pero ellos andan con todo, a todo le andan viendo. A ver, ¿qué se pone de moda? Esto, ya, vamos sacando un oráculo. ya mismo van a sacar la de la terapia del sapo, ya mismo van a sacar la de terapia del sapito también. El sapo sagrado, van a decir. O sea, el sapo me refiero al animal, ¿no? Porque hay algunos lugares, tengo entendido, que les hacen lamer el veneno del sapo para que se vuelen. Y bueno, ya son, no puedo decir la palabra porque luego me desmonetizan, pero son estas sustancias que a veces hay personas que las quieren probar para conectarse cuando realmente no lo necesitan. Pero bueno, cada quien con su vida. Aquí estas cartitas van a estar a $20 y va a salir el 19 de agosto. Esto es lo único que hay. Miren, esta es la portada. Así que podemos ver por la portada cómo va a ser el arte. Que se ve bonito, se ve bonito. Entonces todos los que les gustan los hongos sagrados y así, no hay más fotos. Puede que les llame la atención este. Vamos a ver el siguiente. Que es el tarot mágico Cottage, pero no tiene foto todavía. Esto, por eso les digo, hay algunas que no tienen foto. Me olvidé de borrarlo de aquí. No tiene foto y acá abajo tampoco no deja nada. Entonces es uno con estilo así un poquito como de hadas, de cuentos de hadas, de brujas verdes. Entonces, y como romántico, que es como el estilo que me gusta. Pero apenas salga yo se los voy a ir mostrando, ¿ok? O sea, si es que me gusta, les hago reseña. Y si no, les voy a poner la fotito en la comunidad de aquí de YouTube para que ustedes lo vean. Vamos a ver el siguiente, que es el tarot de los gatos de las brujas. Aquí vemos un poquito el estilo. Viene con hechizos y utiliza como el animal familiar, ¿no? Que es el gato en este caso. Se ve bonito el arte. Déjenme ver si es que por acá hay más. Este sale el 9 de septiembre y va a estar como a $25. No hay más. Entonces, para las que les gustan los gatitos, ahí está.
Y aquí tenemos otro que este sí está precioso. No tengo el honor de tener el otro oráculo, que es el oráculo de Woodlands Oracle, que es muy, 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 muy popular. Al menos acá en Estados Unidos es súper popular. Han vendido un montón de ese. Es por el mismo arte, creo yo, porque es súper bonito, llama mucho la atención y tiene colores muy armoniosos. Entonces la misma autora ahora va a sacar un tarot que viene en este 2025 y sale el 30 de septiembre. Va a estar alrededor de los $25, pero posiblemente le ha de bajar un poquito el precio más adelante. Y miren qué precioso. Miren esto. Oh, me encanta el arte. Este es el tipo de arte que yo disfruto mucho. Esa es la estrella. Aquí tenemos la emperatriz. Miren cómo la emperatriz han puesto un conejo. Una coneja. La fuerza le han puesto solo al león. Y mire, ¿quién le está cerrando la boquita al león? Es un ratoncito. Tenemos al ermitaño. Está bonito. Tenemos el as de arrows. Me imagino que debe ser de espadas. Aunque son lanzas, están representadas aquí como lanzas. Pero obviamente no por el mundo animal, las lanzas, que generalmente son las que a los animales, con eso los cazan. Vamos a ver aquí el rey de copas, y es una nutria, parece. Oh, qué bonita. ¿O un hurón? ¿O será nutria? No me acuerdo. Aquí está el 10 de oros. Miren los perritos. El 10 de oros, toda la familia de perritos. Tenemos la reina de bastos. Un gato negro, obviamente. La reina de bastos tenía que ser. Está súper bonito, ¿eh? Me gusta muchísimo. Yo creo que, o sea, más que seguro, muchas personas van a comprar también este tarot, porque deben ser muy fans también del oráculo. Entonces, hay gente aquí en Estados Unidos que simplemente compran mazos para que, juntando un tarot y un oráculo, que tengan como el mismo diseño, para que machee bonito, para que combinen, para que se vean estéticamente agradables. Entonces, este tarot tiene casi las mismas, el mismo diseño que el oráculo de Woodlands. Entonces, más que probable la gente lo va a comprar sí o sí. Si les encantó el oráculo, de seguro el tarot también. Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo. Eso ha sido todo por este video. Yo sé que fue muy largo, pero pues y todavía me falta, mi gente, porque todavía vienen más tarots. Así que cuéntenme abajo en los comentarios si les gustaría que les haga otro video mostrándoles con los demás tarots que faltan, que los dejé un poquito por fuera. Y sin duda alguna les hago un videito. No se olviden que voy a dejarles todos los links de los mazos que he mostrado aquí acá abajito en la caja de descripción. Yo soy una asociada de Amazon, así que si ustedes quieren apoyar este canal, pueden adquirir los mazos por medio de esos links y de esa manera me apoyan con una pequeña comisión y yo pueda seguirles trayendo este tipo de videos. Además, no se olviden que en mi sitio web astromystica.com pueden encontrar todos los servicios que puedo ofrecerles. Hago sesiones de tarot en línea, también estoy dando cursos y tengo cursos ya pregrabados disponibles en la tienda, así como también una tienda digital donde pueden descargar varios libros, agendas, pegatinas, portadas de cuadernos para sus tabletas, el iPad, etcétera. Es como una tiendita digital que estoy por allí compartiendo a costos bastante accesibles. Así que si les gustaría apoyarme para poder seguirles trayendo este tipo de contenido, no se olviden de ir a mi sitio web astromystica.com. También no se olviden de unirse, si son nuevos, no se olviden de unirse aquí a la comunidad. Pueden darle al botón de suscribirse o unirse como miembros. Y no se olviden de compartir este video con más personas que les guste el tarot y que de alguna manera quieran pasar haciendo alguna actividad y me escuchan ahí como podcast. Les mando un abrazo gigante, que tengan un bonito inicio de año, oro y miel para todos. Bye. Aquí está el Tommy, también les voy a decir. Bye.